conocido a partir del siglo XIX. Y eso nos llama la atención porque cuando llegaron los españoles tuvieron que haberlo visto en el siglo XVI, pero nadie lo menciona, ni el Inca Garcilaso, ni Pedro Cieza de León, ni Felipe Guamampoma de Ayala. Es raro. En 1874 aproximadamente vino un turista alemán, un viajero. Estuvo muchos años en el Perú y cuando viene a Casma pregunta ¿qué hay para ver? Y todos le dijeron vaya al castillo de San Rafael. Vino y se quedó sorprendido. Esta enorme construcción. Encima las 13 torres que están al frente. Dijeron que el sitio, en esa época todo se pensaba que todo era de la época de los incas. Ya para el siglo XIX se había perdido memoria de todo lo que era preincaico. Pensaba que todo eran los incas. Todo eran los incas. Dijo que era un castillo de los incas. Después de él vino otro viajero y corrigió a Middendorf, que fue el primer viajero, porque él en su dibujo dibuja solamente 12 torres, pero como ustedes verán son 13. Y a partir de ahí empezó toda una polémica, ¿por qué 13? ¿Por qué no son 12? ¿Y por qué este sitio es tan enorme y está en un lugar alejado? Realmente era un edificio militar. ¿Qué pasó? En el año de 1920 y tantos o 30 y tantos vino el arqueólogo Julio Cetello. Cetello decía en su época de que Chavín era la cultura matriz. Todas las demás culturas que existieron en el Perú derivaban de Chavín de un modo u otro. Era como la raíz de un árbol. Chavín era la raíz. Todo lo que vino después, hasta la última rama que era el Tahuantinsuyo, se había originado en Chavín de Huanta. Por lo tanto, yo decía que la gente del Callejón de Conchucos, donde está Chavín de Huántar, había migrado a la costa, habían creado colonias. Ellos fueron los que construyeron Chanquillo, Cerro Sechín y unas 10 o 20 huacas tipo templo que hay en el Valle de Casma y en otras partes de la costa también. Lamentablemente, en la época de Tello no existía el carbono 14. Tello falleció en 1947 y a partir de los años 50 se hacen los primeros fechados radiocarbónicos a nivel mundial, entre ellos los de Perú. Y nos llevamos una gran sorpresa cuando vimos que muchos de los sitios o eran 1000 años anteriores a Chavín o ya eran cuando Chavín había sido abandonado. El esquema de Tello empezó a caerse por pedazos, pero así es la ciencia, va cambiando. Bueno, entonces, ¿qué es Chanquillo? Las enormes murallas, acá tenemos una y acá está la segunda, protegen a 3 edificios que están al centro. 2 tienen forma circular, con 2 círculos al interior, y el tercer edificio es rectangular, dividido en varios cuartos o ambientes. Nada más. Desde la época de Middendorf se dijeron muchas cosas. Y esta es una fortaleza, un edificio militar. Acá había una tropa que en época de guerra se iba a la batalla y después volvía. O si no, que en época de conflictos, los caseríos, toda la gente se refugiaba aquí hasta que pase el peligro. Pero no hay agua. Por ninguna parte hay lagunas, ríos, ni ningún canal que sube el agua hasta aquí. Tampoco hay desechos o basura, porque donde hay una cantidad de gente viviendo, sí o sí se genera basura. De todo tipo. Hemos buscado acá adentro y a los alrededores, no hay enormes basurales. Es pero bien escaso, bien escaso. Y no podemos echarle la culpa al viento. Hay cosas como los huesos, eso que el viento no se lo puede llevar. Se podrá llevar los vegetales secos, pero no se puede llevar huesos o cosas de piedra que uno ha utilizado para procesar alimentos o cántaros. No hay, pero bien súper escaso. Entonces, ¿de qué se trata? El año 2001 llegó Iván Getzi y hasta la fecha ha logrado determinar por lo menos que el edificio rectangular que ustedes verán en un rato es en realidad un templo. Es un templo que tiene unas características un poco diferentes a otros templos de ese momento o de un poco antes. Los fechados radiocarbónicos ubican a Chanquillo entre el 400 al 100 a.C. Para esa época Chavín de Huántar ya estaba abandonado. El arqueólogo John Rick en Chavín de Huántar
ha concluido de que para más o menos para el año 500 antes de Cristo, ya Chavín de Huántar de un momento a otro se abandona. No sabemos por qué exactamente, desaparece. Los accesos que tienen las murallas son varios. Esta primera muralla tiene 5 accesos, aquí hay uno, obviamente está en ruinas. La segunda muralla tiene 4 y hay una tercera muralla que en realidad es un muro de contención que también tiene 4, pero de los cuales 3 son escaleras y uno es como una puerta normal. Muchos investigadores, arqueólogos decían, pero si las murallas son para defender lo que está al centro, ¿por qué tienen tantos accesos? Solamente debe haber un acceso en la primera muralla y un acceso en la segunda. Cuando hemos excavado algunos de estos accesos, no todos, nos hemos dado cuenta que primeramente están ubicados en un lugar, sobre todo los que miran hacia las torres, donde es tan empinado subir que es bien, pero bien difícil llegar hasta las puertas. Y una vez adentro, la roca del cerro que está en pendiente ha sido cortada como obstáculos. O sea, en vez de ayudarte a entrar, te dificulta. Y ahora sabemos que en la parte superior de las murallas hay parapetos, hay escaleras para subir. Hemos encontrado cantos rodados enormes, como en los castillos medievales. Tiraban la piedra hacia abajo. El diseño de los accesos de la primera muralla se diferencia de los de la segunda. Si alguien lograba vencer y entrar e invadir a través de la primera muralla, iba a la segunda, se daba con la sorpresa de que el diseño del acceso de la segunda, los laberintos eran diferentes, y basta que uno se retrase 2 o 3 segundos pensando qué pasa, desde arriba le están lanzando enormes piedras. Entonces eso explica por qué hay tantos accesos. La mayoría de ellos son accesos trampas. Hasta aquí se entiende un poco la arquitectura defensiva. Ahora, los 3 edificios que están al centro y que es lo que era protegido por todas estas murallas, uno tiene forma rectangular y los otros tienen forma circular. Vamos a subir para verlos desde aquí. Okay. Aquí tenemos la tercera muralla, que en realidad es un muro de contención para nivelar la cima del cerro sobre el que se construyeron los 3 edificios que menciono. Y hay escaleras de este tipo. Veremos parte de las excavaciones. Las excavaciones van de la mano con las labores de conservación. Cuando encontramos los escombros, tratamos de encontrar el muro original y en base a eso reforzar lo que se pueda del muro para que no se siga cayendo. No se trata de reconstruirlo, sino de conservarlo. Ya ahora las reconstrucciones están prohibidas por la UNESCO. Y esta ya es la tercera muralla, como me indica. Sí, exacto. Esta parece que está un poco más conservada que la 1 y la 2. Exacto. Justo ahora estamos con un equipo de arquitectos e ingenieros para que también nos den desde la perspectiva de ellos, que nos explique por qué, claro, esto sí se conservó y esto no se conservó. El arqueólogo no puede entrar mucho a campo de ingeniería porque eso ya implica otro tipo de conocimientos. Y justamente por eso es que hemos traído ingenieros y arquitectos. Chicos, estamos con el arqueólogo Alcides, que nos está brindando amablemente una explicación de lo que es Chanquillo. Todo eso son canteras. Toda la geología de este valle es granítica. Miren, chicos, lo hermoso que es Chanquillo. Aquí tenemos varias dudas despejadas. Estamos hablando de piedra granítica, chicos, que era justamente lo que ayer nos había dejado un poco sorprendidos en su arquitectura. Muy bien, estamos en medio del templo conocido como Templo de los Pilares, que es este edificio rectangular, y los 2 edificios circulares. Las investigaciones en el Templo de los Pilares, valga la redundancia, han demostrado que era para fines religiosos. Estos 2 edificios circulares hasta ahora no los entendemos, no hemos podido encontrar qué función cumplían. Cuando uno entra a ellos, al centro tiene 2 círculos, cada uno de ellos, un círculo cada uno. El espacio es tan reducido,
no tiene las características para albergar gente que puedan dormir, preparar sus alimentos. No, hasta ahora no los entendemos. Este edificio rectangular ha sido lo más sagrado que estaba defendido. Ustedes pueden ver al frente las 13 torres. No tiene murallas. Las 13 torres eran una herramienta. Acá era el lugar del culto, el lugar de las ceremonias principales. Este era un lugar de peregrinaje. Todos los sitios del antiguo Perú del tipo templo, Caral, Chavín, Cahuachi, han sido templos, no han sido ciudades. Es bien difícil hablar de ciudades en el antiguo Perú, por lo menos para el Tahuantinsuyo ya se puede hablar, pero antes es discutible. Bueno, las 13 torres, ¿qué significado? ¿Cómo explicar las 13 torres? Las 13 torres ya se ha demostrado que tiene un fin astronómico. Desde el siglo XIX se pensaba que sí era astronómico, pero no entendían por qué 13. Alguien dijo 13 meses lunares. En el año hay 13 meses lunares. Después alguien dijo, lo que importa no son las torres, sino los espacios entre las torres. Si hay 13 torres, hay 12 espacios. Ahí está la respuesta, los 12 meses solares. Pero se ha demostrado que eso también es incorrecto. Al pie de ese cerro de las 13 torres podemos ver un pequeño edificio rectangular, no esos grandes muros de 6 metros de altura. Hay otro que está más acá, un rectángulo pequeño a nivel de cimientos ahora porque ha colapsado por el abandono, que era el punto de observación para ver la salida del sol entre las torres. Esto responde a un ejercicio bien práctico y sencillo. Si uno todos los días del año amanece y mira por dónde sale el sol en el este, se va a dar cuenta que no sale por el mismo lugar. Da la impresión de que el sol se mueve. Bueno, hoy sabemos que el que se mueve es el planeta, no es el sol. Pero en esa época, al igual que en las otras partes del mundo, debieron pensar que la Tierra estaba inmóvil y era el sol el que se movía. Uno, desde el punto de observación al pie del cerro, puede ver cómo el sol sale delante de la Torre 1 el 21-22 de junio. Y puede ver cómo sale el sol encima de la Torre 13 el 21-22 de diciembre. En realidad, de extremo a extremo solo hay 6 meses. Medio año, no hay más. Okay. Si uno lo ve salir el 21-22 de junio delante de la Torre 1, a medida que va pasando los días hasta diciembre, el sol se irá moviendo hacia el sur, en realidad el planeta, y el 21-22 de diciembre lo verá salir por encima de la Torre 13. O sea, están utilizando los 12 espacios entre las torres y un espacio más adelante. Si dividimos 365 entre 2, porque ellos están dividiendo el año en 2, a esa mitad hay que dividirlo entre 13. Sale 14 días con algunas horas. Sus semanas eran de 14 días. Así dividían el tiempo ellos. El calendario es algo cultural, varía de cultura en cultura y a través del tiempo. Eso explica las 13 torres. Bueno chicos, nos encontramos con el arqueólogo Alcides, que nos ha dado muy amablemente esta enseñanza sobre lo que es Chanquillo. Muchísimas gracias, arqueólogo Alcides. Agradecerle mucho, la verdad, muy amable, muy explicativo transmitir su conocimiento con nosotros. Muchas gracias.